Buenas tardes, docente. En esta oportunidad voy a hablar sobre los factores históricos que explican las características del gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori entre los años 90 y 2000 se caracterizó por una serie de rasgos políticos, económicos y sociales particulares, cuya explicación se encuentra en una combinación de factores históricos específicos del Perú a finales del siglo XX. Factores políticos. Como primer punto, la crisis del sistema de partidos. Entre la década de 1980 fue testigo de una profunda crisis de partidos políticos tradicionales, desacreditados por la hiperinflación, la corrupción y la incapacidad de hacer frente a la inseguridad de Sendero Luminoso. Este vacío de poder facilitó el ascenso de Fujimori, un outsider sin vínculos con la clase política tradicional que supo capitalizar el descontento popular. Eh, Como segundo punto tenemos el autoritarismo y concentración de poder. La experiencia de la violencia política y la crisis económica generó un clima de opinión favorable a medidas drásticas y a un liderazgo fuerte. Fujimori aprovechó este contexto para concentrar el poder en el Ejecutivo, debilitar el Congreso y el Poder Judicial y gobernar mediante decretos de urgencia. como, como tercer punto tenemos el neopopulismo. Fujimori adoptó un estilo de gobierno populista basado en la relación directa con las masas, el uso de un lenguaje sencillo y la promesa de soluciones rápidas a los problemas del país. El neopopulismo se diferenció del populismo clásico en sus programas económicos y su respaldo a políticas de libre mercado. Como factores económicos tenemos la hiperinflación y ajuste estructural. El gobierno de Fujimori heredó una economía en crisis, con una hiperinflación galopante y una deuda externa insostenible. Para hacer frente a esta situación, implementó un programa de ajuste estructural que incluyó la liberalización de la economía, la privatización de empresas estatales y la reducción de gastos públicos. Como segundo punto tenemos el consenso de Washington. Las políticas económicas de Fujimori se enmarcaron dentro del consenso de Washington, un conjunto de recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que promovían la liberalización económica y la apertura al comercio internacional. Como último punto tenemos el crecimiento económico y desigualdad. El programa de ajuste estructural logró estabilizar la economía y generar un periodo de crecimiento económico, pero a la vez también tuvo costos sociales como el aumento de la desigualdad y la precarización de empleos. Como factores sociales tenemos la violencia política y desplazamiento. La insurgencia de Sendero Luminoso y la respuesta del Estado generaron una ola de violencia que afectó especialmente a las zonas rurales y a los sectores más pobres de la población. Miles de personas fueron desplazadas de sus hogares y obligadas a migrar a ciudades en busca de seguridad. Como otro punto tenemos la pobreza y la exclusión social. Eh, Aquí, a pesar del crecimiento económico, la pobreza y la exclusión social surgieron siendo problemas importantes en el Perú en los años 90. Fujimori implementó programas sociales focalizados para mitigar los efectos de la pobreza, pero estos programas a menudo fueron utilizados con fines clientelistas. Como último punto tenemos la cultura autoritaria. La historia del Perú ha estado marcada por una cultura autoritaria con una larga tradición de gobiernos militares y una débil eh, cultura democrática. Esta cultura autoritaria facilitó la aceptación de las medidas autoritarias de Fujimori y la concentración de de poder en el Ejecutivo. Un ejemplo concreto de cómo estos factores históricos influyeron en el gobierno de Fujimori
En el caso de la privatización de las empresas estatales, la crisis económica y la necesidad de atraer inversiones extranjeras llevaron al gobierno a privatizar empresas en sectores claves como la minería, la energía y las telecomunicaciones. Estas privatizaciones generaron ingresos importantes para el Estado, pero también provocaron el desempleo de miles de trabajadores y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos grupos económicos. Además, la falta de transparencia en el proceso de privatización generó sospechas de corrupción y favoreció el desempleo y favoreció el desprestigio de la clase política tradicional. En resumen, se puede decir que las características políticas, económicas y sociales del gobierno de Fujimori fueron el resultado de una compleja interacción de factores históricos que influyeron en la crisis del sistema de partidos, la violencia política, la hiperinflación, sí, el consenso de Washington, la pobreza, eh, la exclusión social y la cultura autoritaria. Esto es todo. Muchas gracias.